Aló, aló, bienvenidos a Proyecto Sapiens. Hoy día vamos a hablar sobre trepanaciones craneanas en Menorca, en la edad de bronce del Mediterráneo europeo. Sí, ahí también se han encontrado trepanaciones craneanas, así como las que tenemos en Paracas, ¿no? Trepanaciones craneanas. Ahí han encontrado también trepanaciones craneanas. Es una cueva llamada Cueva de Biniardis en la isla de Menorca, ¿no? Que es un archipiélago. Menorca, Mallorca, son el archipiélago de las Baleares que están en el Mediterráneo occidental. Son parte de España. Son islitas, ¿no? Que son habitadas, son una provincia, ¿no? Antes era un reino, imagínate, antes esas provincias esas islitas eran un reino de Mallorca y Menorca. Han encontrado una cueva en esta isla. La cueva es inaccesible, ¿no? Te lo estoy mostrando aquí. Ahí puedes ver la cueva, ¿ya? Tienes que escalar, ¿no? No sé, es un poco difícil escalar esa cueva, ¿no? Por el costado lo puedes ladear, ¿no? Pero igualito, ¿no? Es peligroso. Entonces han encontrado esa cueva, ¿no? También tenemos acá cuevas también donde se colocan, los ancestros colocaban a los cadáveres, ¿no? Esta cueva tiene apenas 10 metros cuadrados, ¿no? O sea, un cuarto pues de 3 por 3 metros, ¿no? Han encontrado esa cueva. Han encontrado ahí multitud de cráneos humanos cubiertos por una capa de lodo. Algunos de ellos mostraban un orificio perfecto en el cráneo, ¿no? Habían sido trepanados. Es emocionante pensar que estás en un lugar donde parece que el tiempo se detuvo hace 3000 años. ¿Por qué? Porque estas excavaciones que están empezando a excavar la cueva de Biniardis, que recién han descubierto en 2013 en esta isla llamada Isla de Menorca, han encontrado alrededor de un centenar de personas, huesos que pertenecen a un centenar de personas, según un aproximado, un cálculo que han hecho de todos los huesos que han ahí encontrado. La gruta se usó desde hace 3300 años, la edad de bronce, hasta hace unos 2600 años como lugar de enterramiento. O sea, antes de la época romana, ¿no? Ya estaban usando ¿no? Cuando llega la época romana, ya no usaron esta cueva como nicho, ¿no? Era un espacio sagrado. Había rituales funerarios aquí, ¿no? O sea, era otra religión, ¿no? Parece que no sabemos exactamente qué religión habrá sido una especie de religión ancestral, ¿no? La religión primitiva indoeuropea, ¿no? Ese tipo de religión, ¿no? Aquí mostramos cráneos, ¿no? Mostramos aquí cráneos apiñados que han encontrado en esta cueva, ¿no? En esta cueva están los cráneos, lo puedes ver, ¿no? El hecho es que no saben cómo llevaban los cadáveres hasta la cueva, ¿no? Parece que los envolvían en una especie de sudario de lino, ¿no? Y los transportaban por la espalda, se lo cargaban en la espalda y los llevaban los cadáveres, ¿no? El cadáver lo colocaban en el centro de la cueva y le echaban un polvito de ocre rojo, ¿no? Ya hemos hablado antes del ocre rojo, ¿no? El cual tiene mucho que ver con este culto sumamente antiguo, este ocre rojo, ¿no? Y se lo echaban y lo dejaban, porque el rojo era un color funerario en la época antigua, en la edad antigua, ¿no? Muchas veces hasta en la edad antigua de los grandes imperios, ¿no? El ocre existía desde la época de los hombres de las cavernas, los hombres primitivos, ¿no? El paleolítico, la edad de piedra, ahí se usaba el ocre como material sagrado. Agarraban piedras rojas y las molían y con eso hacían una pastita, ¿no? Y ahí ya tenían una pintura, ¿no? Entonces le ponían un polvo rojo y lo dejaban ahí hasta que había que hacer sitio para otro cadáver. Entonces los restos antiguos, los restos de ese cadáver, lo colocaban al costado de la cueva, en los lados de la cueva, y así hacían sucesivamente. ¿Y qué más han encontrado? Han encontrado fotografías, han encontrado hallazgos, han tomado fotos de hallazgos muy importantes, mechones conservados de pelo coloreado por el ocre,
¿no? O sea, el pelo de ocre, ¿no? O sea, con ese ocre rojo han encontrado mechones que estaban con ese polvito, ¿no? A las personas que morían se les cortaba un mechón. Ese mechón se metía en un tubito, que era un tubito de cuero, de madera o de otro material, pero un tubito, ¿no? Entonces ponían ese mechón, ¿no? Y han encontrado ese mechón, o sea, ya polvoreado, rojo, ahí. En las tapas de estos recipientes grababan círculos concéntricos casi perfectos. Las tapas de esos tubitos estaban hechos de hueso, ¿no? Y ahí grababan estos relieves de círculos, ¿no? Ahí vemos un punto, un círculo, otro círculo, dos círculos, ¿no? Uno, dos, son tres círculos, ¿no? Ahí vemos los círculos, ¿no? Hay un círculo, vamos a ver, una línea que es la exterior, otra que es la interior, la otra línea también más interior y un punto, ¿no? Un punto, uno, dos, tres líneas. Ese era el círculo. Todavía no saben qué significan estas ceremonias para ellos, ¿no? Pero sabemos lo del ocre. En esa misma época existían los asirios. Los asirios habían creado ya una civilización y alababan a Enki, que era el dios del agua dulce. En esa misma época los egipcios adoraban a Osiris, ¿no? Como otras miles de creencias que fueron la verdad revelada y el motivo de guerras para generaciones entre seres humanos, ¿no? Como otras miles de creencias, hoy ya no significan nada, por eso no saben exactamente qué significa este culto. Tienen que hacer más investigaciones si es que lo logran encontrar, ¿no? Entonces ya sabemos, el cuerpo se colocaba encima de una plataforma, ¿no? Se ponía en el medio de la cueva, le echaban un polvito rojo, ¿no? Polvito rojo, le cortaban un mechón, lo colocaban en un tubito y el tubito lo sellaban con una tapa hecha de hueso que tenía estos círculos, ¿no? Que son círculos cerrados, pues, ¿no? ¿Qué significará? No lo sabemos, ¿no? Entonces han buscado, ¿no? Esto se ha publicado en la revista Cuaternario Internacional. Han aparecido también botones de hueso, ¿no? Que indica que los cadáveres estaban vestidos, ¿no? Los botones eran piezas de artesanía que quizás pasaban de generación en generación, es probable, ¿no? Entonces han sacado 5 muestras, 5 cráneos trepanados con agujeros prácticamente perfectos, ¿no? Han encontrado esos agujeros, son agujeros tan perfectos como estos círculos que han encontrado en las tapas de estos tubitos, ¿no? También están esos círculos, ¿no? ¿Ves? Agujeros perfectos, ¿no? De repente hay una relación ahí. En algunos de ellos apenas cabe un lápiz, ¿no? Ahí tenemos el punto del círculo, ¿no? Pero otros orificios llegan a los 3 centímetros. Sus rebordes indican que el hueso se regeneró tras la operación. Los individuos siguieron viviendo. La trepanación era una operación médica habitual desde el Neolítico para aliviar la presión de las meninges ante fuertes dolores de cabeza. Entonces, eso era una operación médica para dolores de cabeza, o sea, fuertes migrañas, ¿no? Hacían esa perforación, ¿no? Las trepanaciones las hacían personas con cierto conocimiento, hacían los agujeros por abrasión con una herramienta de piedra como una lija y luego con una punta, ¿no? O sea, primero raspaban esa parte de hueso y después ya con la punta hacían el agujerito, ¿no? O sea, tendrían algún tipo de analgésico pues para evitar el dolor, porque ha sido horrible, ¿no? Ha sido horrible, ¿no? Entonces esas eran las trepanaciones craneanas, ¿no? Aquí te muestro la cueva, ¿no? Aquí te muestro la cueva, ¿no? ¿Ves? Hay más cuevas, en todas ellas hay cadáveres, en todos ellos con el mismo ritual, ¿no? Entonces han encontrado esa cueva, varias cuevas, ¿no? Y todavía falta más información sobre estos trepanadores de pelo enrojecido, ¿no? O sea que no sabemos si serán todavía pelirrojos o no,
De repente no, ¿no? Y ese polvo con el cual se lo cubrían, ¿no? Es que lo cubrían con un polvo rojo al cuerpo, ¿no? Que lo querían preservar, o era una especie de paso al otro mundo, ¿no? El rojo, el color sagrado, ¿no? Paso al otro mundo, ¿no? ¿Y por qué conservaban un pedazo de ellos, un mechón de su cabello en un tubito? ¿Por qué conservaban ese pedazo en un tubito, no? O sea, y el tubito estaba ahí en la misma, ¿no? En la misma cueva, ¿no? En la misma tumba, ¿no? ¿Para qué era el cubito, no? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba con esto, no? Entonces esa es la situación, ¿no? Tenemos trepanaciones, gente que había trepanaciones craneanas, ¿no? Que eran círculos casi perfectos, círculos perfectos. También igual que estos círculos que vemos que son círculos perfectos en los tubitos, ¿no? O sea, y el misterio el misterio sigue. Espero que te haya gustado, ¿no? Quizás hay alguna solución, una respuesta al enigma, ¿no? ¿Por qué hacían ese ritual, ¿no? ¿Qué sentido tenía, ¿no? ¿A quiénes iba dirigido ese ritual? ¿A qué entidades? ¿A qué tipo de dioses iba dirigidos, ¿no? ¿No? El ritual del ocre, ¿no? El ocre, que es el ocre, ¿no? Tiene que ver algo con esa tradición de la época prehistórica, paleolítica, ¿no? Del ocre. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Era una cuestión sagrada, un paso de un momento a otro, un paso de la vida a la muerte, eso era el ocre, ¿no? Y estos círculos, esta cultura de círculos pequeños, ¿no? Círculos casi perfectos, ¿qué sentido religioso tendría? Un sentido cultural, ¿no? ¿Por qué se colocaban las tapitas? O sea, ¿qué significaba, no? Significaba, ¿no? Ahí tenemos esas tapitas, ¿no? ¿Qué significaría círculos tan perfectos tallados, ¿no? Entonces ese es el misterio. Espero otra oportunidad. Esto fue Proyecto Sapiens. Saludos.